Bueno, aquí les traigo el primer punto, que es un cuadro comparativo de 3 enlaces. Bueno, aquí primero hablaré del primer video. Les explica 3 tipos de fuerzas intermoleculares, que son dipolo-dipolo, que tiene cargas de distinto signo y se atraen. El dipolo instantáneo, dipolo inducido, que por un instante se crea una carga parcial positiva y otra negativa. Enlaces de hidrógeno más pequeño electronegativo, tiene flúor, nitrógeno y oxígeno y son más fuertes. También ventajas y desventajas. La ventaja es que es más entendible al dar ejemplos porque se mira cómo funciona cada tipo de fuerza. La desventaja es que no explica los demás tipos de fuerzas intermoleculares. Bueno, en el segundo video veremos que nos explica el concepto y tipos de fuerzas intermoleculares. Fuerzas dipolo-dipolo, fuerza de atracción entre moléculas polares, fuerzas fuerzas ion-dipolo atraen entre sí a un ion, ya sea un catión o un anión, y una molécula polar. Polo inducido, la atracción entre la molécula polar y un dipolo inducido. Es un tipo especial de interacción entre el átomo de hidrógeno de un enlace polar y un átomo electronegativo. El siguiente, que es el quinto, fuerzas de dispersión. Atracción entre moléculas no polares que forman dipolos. La ventaja y las desventajas de este video es que aquí explica los demás tipos de fuerzas intermoleculares. La desventaja es al explicar no da ejemplos o no hace ejemplos. En el tercer video les explica el concepto y 3 tipos de fuerzas intermoleculares. Las fuerzas de London, las fuerzas de dipolo-dipolo, los puentes de hidrógeno, pero las desventajas casi. Bueno, el B nos dice cuál es la característica principal del enlace iónico. Bueno, pues yo encontré las características. Se establece entre iones con carga positiva, cationes, e iones con carga negativa, que es aniones. Otra sería, se establece entre átomos con diferencias de electronegatividad grandes. Otra sería, se produce una transferencia de electrones. Otra sería, generalmente se encuentra formando las sales. La C nos dice, ¿entre qué elementos de la tabla periódica se espera que se forme un enlace iónico? Bueno, generalmente entre un metal y un no metal. Se firman enlaces iónicos que su variación de electronegatividad es mayor a 1.7. El D nos dice qué características presentan los compuestos iónicos. Bueno, está formado por metal más no metal. No forma moléculas verdaderas, existe como un agregado de aniones, iones negativos y cationes, iones positivos. Los metales ceden electrones formando cationes, los no metales captan electrones formando aniones. El E nos dice cuándo se presenta un enlace covalente. Bueno, un enlace covalente se forma cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones, como por ejemplo, el oxígeno puede formar 2 enlaces covalentes con el hidrógeno, alcanzando ambos configuración de gas noble. Bueno, el F nos dice qué diferencias existen entre un enlace iónico y un covalente. Bueno, el enlace iónico se da entre dos átomos diferentes, metales y no metales, mientras que el enlace covalente se produce entre dos átomos iguales, no metálicos. En el enlace covalente hay un compartimiento de electrones, mientras tanto que en el enlace iónico hay una transferencia de electrones. El G dice, ¿entre qué elementos de la tabla periódica se espera la formación de un enlace covalente? Entre no metales, elementos con poca diferencia de electronegatividad. Generalmente sucede con elementos no metales solamente, es decir, si unimos átomos de carbono con átomos de hidrógeno, estos compartirán electrones para mantenerse estable. La H, de acuerdo al número de electrones compartidos, ¿cómo se clasifican el enlace covalente? Se clasifican dependiendo de la diferencia de la electronegatividad. Los enlaces covalentes pueden ser clasificados en 2 diferentes tipos, covalente apolar y covalente polar. Y nos dice cuándo se producen enlaces metálicos. Se produce cuando combinan metales entre sí. La J nos dice, explica el proceso de formación de los puentes de hidrógeno.
Los compuestos de hidrógeno o enlaces de hidrógeno se producen en compuestos que tienen en sí moléculas, un átomo de hidrógeno y otro un elemento fuertemente electronegativo. Aquí les traigo el tercer punto. Escribe la configuración electrónica para los siguientes elementos e indica y esquematiza los posibles enlaces iónicos que se pueden formar. Metales, el Ca, calcio. La configuración electrónica esa es la configuración electrónica. La que sigue es K, que es potasio. La configuración electrónica es Ai, que es aluminio. La configuración electrónica es siguen los no metales, que O es oxígeno. La configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p4. El siguiente es F, que es flúor. La configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p5. El siguiente es que es N, nitrógeno. La configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p3. Algunos enlaces que se consiguen son los siguientes, como podemos observar. La forma estructural es esta y la mezcla que yo elegí fue el tricloruro de fósforo. Y pues para lograr el octeto tenemos 3 cloros y un fósforo. El cloro, como tiene 7 electrones de valencia, el fósforo le presta 1 y con esto logra el octeto. Aquí es la misma situación, ya que el fósforo le presta 1 al cloro y logra el octeto. El fósforo también, aquí al cloruro le presta un electrón y con esto tiene el octeto, y el cloruro, como tiene 3, con esto también el fósforo tiene su octeto, y esta fórmula se le llama tricloruro de fósforo. Fórmula electrónica, y esta es la misma cuestión de la fórmula estructural, solo que en bolitas. Aquí está el cloruro, que lo simbolicé con tapas rojas, el fósforo lo simbolicé con tapas amarillas, y esto cumple lo mismo de tricloruro de fósforo, ya que el fósforo le presta al cloruro, el cloruro le presta al fósforo, y así todos logran la ley del octeto. Aquí les traigo el quinto punto. La estructura de Lewis se emplea para representar los electrones de valencia de un átomo. Si la configuración electrónica de un átomo del elemento Q es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 y 4p4. La estructura de Lewis más probable para este elemento es... Bueno, la respuesta correcta es la letra B, porque en el grupo que se encuentra el elemento nos determina los electrones de valencia. Y para saber en el grupo en el que está nos ayuda de la configuración electrónica, que es esta. Para determinar el grupo miramos que la configuración electrónica termina en 4p4. Eso quiere decir que debemos sumar los electrones de P con los electrones del último nivel de S, el cual es 2, dándonos como resultado 6. Y como la configuración termina en P, debemos sumarle 10 más, dándonos como resultado 16. Eso significa que está ubicado en el grupo 16, por lo tanto tendrá 6 electrones de valencia. En la número 6, la respuesta correcta será la A. Una manera de determinar qué tipo de compuesto en una sustancia es según la diferencia de electronegatividad entre cada par de elementos que se enlazan. Esto nos da 3,0 menos 0,8 igual 2,2. Como es mayor que 1,8, nos da a entender que la respuesta correcta es la A. En la 7, la solución acuosa diluida que aumente la conductividad del agua es la respuesta correcta, la A, porque si conocemos la electronegatividad de cada uno de los elementos podemos saber la respuesta correcta. Como podemos observar, aquel que tiene la mayor electronegatividad es el primer elemento, que nos da 3,2. En la número 8, la respuesta correcta es la B, porque se le llama óxido básico porque cuando un óxido de este tipo, es decir, metal más oxígeno, se unen con el agua, el resultado es un hidróxido. Y por eso el nombre de óxidos básicos, a diferencia de los óxidos ácidos, que es decir, no metal más oxígeno. Estos, cuando se mezclan con agua, dan como resultado un ácido. Para saber su electronegatividad, hacemos la operación 3,44 menos 1,54, lo que nos da un total de 1,9. Como es mayor a 1,7, es decir, que es un enlace iónico. En la número 9, la respuesta correcta es la C, porque el enlace NO presenta mayor polaridad que el enlace CH.
porque el enlace NO es igual a 3,0 menos 3,5 y esto nos da una diferencia de 0,5. Y el enlace CH es igual a 2,5 menos 2,1, lo cual nos da una diferencia de 0,4. Entonces podemos deducir que el enlace NO tiene mayor polaridad debido a que su diferencia es de 0,5 mayor que 0,4. En la número 10 la respuesta correcta es la A, porque esta es la representación más adecuada para representar la molécula que nos da, que es el carbono. En la número 11 la respuesta correcta es la B, debido a que todos los metales presentan su alta resistencia hacia el calor debido a la nube electrónica que se origina al formarse el enlace metálico. Pregunta 12. Dos compuestos A y B tienen las siguientes propiedades. ¿Cuál de los compuestos será más posiblemente iónico? ¿Por qué? La respuesta es el compuesto B. Nos podemos dar cuenta porque los enlaces iónicos, al disolverse en agua, pueden conducir la electricidad. La 13. Respuesta A y L es la A, porque tenemos que restar la electronegatividad y el resultado debe ser el mayor o mayor a 1,7 y restando A y C nos da esto. Pregunta 14 nos dice, ¿se puede decir que el compuesto de mayor carácter covalente será el formado por los elementos? La respuesta es la B, M y C, porque debemos que restar la electronegatividad y el resultado debe que ser el menor o menor a 1,7. Hacemos la operación y nos da este resultado. Pregunta 15 nos dice, según la estructura de Lewis, la fórmula estructural para el dióxido de azufre CO3 es la respuesta B, es esta estructura. Y para hacer esa estructura tenemos que calcular los enlaces, que aquí están. Luego calculamos la electronegatividad de cada elemento. El del azufre es 2.5 y el del oxígeno 3.5. Como el azufre es el menor, va en el centro y luego ubicamos los enlaces como son del grupo B y A. Puede ser estos enlaces. A, enlace doble 1, enlace dativo son 2. Y la 16 nos dice, en moléculas como Cl2, O2 o N2, formada por la misma clase de átomos o con igual electronegatividad, los electrones que se comparten son atraídos con la misma fuerza por los átomos participantes en el enlace. La respuesta es la A. El par de electrones de enlaces son atraídos más cerca del átomo electronegativo. La respuesta correcta sería la C, ya que si fuese lineal los momentos dipolares de las uniones se cancelarían dando una molécula no polar. Para especificar esta pregunta primero debemos saber que en el HCI existe una pequeña carga positiva en el H y otra negativa también pequeña sobre el CI. Al ser este más electronegativo que el del H, en general la polaridad aumenta al hacerlo en la diferencia de electronegatividad entre los átomos unidos. Por lo tanto, como la electronegatividad sigue en los halógenos en el orden I, B, R, C, I y F, la polaridad de las moléculas será HI, HBr, HCI y HF. En este caso sería letra A, covalente apolar, letra B, iónico polar, letra C, covalente apolar, letra D, covalente apolar y letra E, iónico polar. Fuerzas de polaridad dipolo-dipolo. Una molécula es un dipolo cuando existe una distribución asimétrica de los electrones debido a que la molécula está formada por átomos de distinta electronegatividad. Fuerzas electrostáticas, ion-ion. Son las que se establecen entre iones de igual o distinta carga. Por ejemplo, los iones son cargas de distinto signo opuestos se atraen y los iones son cargas del mismo signo se repelen. Otro de los ejemplos más comunes es de las fuerzas de ion y dipolo. Son las que se establecen entre un ion y una molécula polar. Por ejemplo, el NaCl se disuelve en el agua por la atracción que existe entre los iones Na positivo y Cl negativo. En este esquema existen dos fuerzas, la de atracción y la de repulsión. La de atracción son las fuerzas de atracción que se establecen entre las moléculas. Estas se dividen en cohesión y adhesión. La cohesión son las que se establecen entre moléculas iguales y la adhesión son las que se establecen en moléculas diferentes. Y por el otro lado, las de repulsión son las fuerzas que mantienen alejadas a las moléculas unas de otras. Bueno, la respuesta correcta sería esta. Ya que la esfera 1 tiene una carga positiva y la esfera 2 tiene una carga neutra, la opción correcta es la A. De la esfera 2 pasaron electrones hacia la esfera 1. ¿Por qué? Porque cuando una carga positiva tiene contacto con una carga neutra, esta última le cede o le pasa electrones al primero. Por tal razón pasa a tener menos electrones y estar con cargas iguales y positivas.